Así como están ustedes, muy buenas tardes. El Partido Socialista informó durante esta jornada que suspende su participación en el oficialismo, generando todo un terremoto político en este sector político como consecuencia del caso entonces de Gustavo Gatica. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas horas y por qué se desencadena esto? Recordemos que ayer fue la absolución de Claudio Crespo frente al veredicto de la jueza Cristina Cabello, quien estaba acusado de dejar ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante el 2019 dentro de las distintas situaciones que se vivieron en el estallido social. ¿Qué es lo que se dijo ayer? Que frente a lo que había ocurrido se acredita entonces este disparo por parte de Crespo a Gatica, pero que el actuar de las fuerzas especiales se ajustó a los principios de proporcionalidad y que fue amparado también por la legítima defensa. Esto es simplemente o de manera inicial el veredicto, porque el fallo se va a conocer el 13 de mayo. ¿Y por qué enfatizo eso? Porque frente a lo que ya anunció la jueza, fueron varios parlamentarios y también partidos políticos que interpretaron que frente a esta decisión había influido la ley Naim Retamal, promulgada en el año 2023 en honor al suboficial mayor Eugenio Naim, asesinado en Padre Las Casas en una barricada, y también al sargento segundo Carlos Retamal, quien murió por una agresión en San Antonio. Este debate también fue políticamente muy intenso, también muy arduo en el Congreso para poder llegar a acuerdo y sacar adelante precisamente el punto que tiene que ver con que las policías tengan una mayor protección jurídica aplicando la legítima defensa privilegiada, entendiendo entonces que frente a alguna situación donde ellos sintieran alguna amenaza podrían actuar en defensa propia. Incluso en ese tiempo la actual vocera de gobierno, Camila Vallejo, decía frente a ese debate, a ese diálogo, que no queremos el gatillo fácil porque después lo vamos a lamentar. Este incluso ha sido uno de los logros que había entregado hace pocos días el gobierno, el logro 307, pero anoche, en una entrevista con CNN, el presidente marcó distancia con este punto, con esta situación, con esta ley finalmente que salió adelante durante su gobierno, y esto fue parte también de lo que comenzó a desatar toda esta atención. ¿Qué fue lo que dijo precisamente el presidente de la República? Veamos. La ley Naim Retamal no es una iniciativa del gobierno. La ley Naim Retamal es la fusión de diversas iniciativas de parlamentarios. Primero, una iniciativa de parlamentarios de derecha, cuando el año 2020, si mal no recuerdo, se asesina al cabo Naim en la región de la Araucanía, el año 2020, y posteriormente cuando fallece el cabo Retamal, asesinado, si mal no recuerdo, en Concepción, y parlamentarios de sectores más transversales presentan otra iniciativa. El gobierno lo que hace respecto a esta ley presentada y que estaba tramitándose en el Parlamento después de que se refunden estos proyectos de ley es intervenir con indicaciones, varias de las cuales perdimos en el Congreso, y el Congreso de manera muy mayoritaria toma la decisión de aprobar esta ley y efectivamente nosotros promulgamos esta ley. Hay una discusión que me parece legítima hoy día respecto de si se podría haber hecho algo más. Es muy pronto para decir cuál es el efecto de esta ley en este caso en particular, porque no tenemos la sentencia, pero sin lugar a dudas lo que puedo afirmar es que ninguna ley que ha apoyado este gobierno está pensada desde una perspectiva de garantizar impunidad para quienes cometan crímenes más aún tan aberrantes como el que se cometió contra Gustavo Gatica. Desde el Partido Socialista de inmediato estuvieron en alerta, dijeron que incluso el gobierno a través de sus ministros había promovido precisamente esta ley Naim Retamal y por lo tanto comenzó a generar molestia. Hubo una reunión de emergencia para abordar la situación, entendiendo que esta declaración del presidente Boric también se sumaba a dichos de parlamentarios del Partido Comunista que apuntaban a quienes habían sacado entonces adelante esta ley, a lo que había pasado entonces frente a esta
como bien digo, absolución de Claudio Crespo en el caso de Gustavo Gatica. Es entonces así como tras esta reunión telemática que se realizó durante la jornada de anoche, que duró por 2 horas entre la mesa y la bancada, se decide finalmente congelar su participación, entonces dando, como podríamos decir, este quiebre a la alianza oficialista. ¿Qué fue lo que dijo la presidenta del Partido Socialista? Los invito a que revisemos. El Partido Comunista ha actuado deslealmente, endosando los costos de las decisiones adoptadas, apoyadas por sus propios ministros. Del mismo modo, el Frente Amplio, al empujar este debate, incluso publicando listas de quienes votaron el proyecto de ley, lo hacen en contra del propio gobierno que integran, abandonando al presidente, y apuntan hoy contra sus aliados para intentar blanquear sus propias responsabilidades políticas, atentando contra la unidad del sector. Se está dejando solo al gobierno antes de que termine. El Partido Socialista no hará eso. Nosotros seguiremos trabajando hasta el último día, será entrega del gobierno como corresponde, pero también, y no tenemos por qué tolerar ataques arteros de quienes son nuestros compañeros de alianza o eran nuestros compañeros de coalición. El Partido Socialista es una izquierda leal, responsable, y terminaremos la tarea. No van a asistir entonces al cónclave del oficialismo en enero, tampoco al comité político ampliado, y resienten entonces que el gobierno del presidente Gabriel Boric no los haya defendido en su minuto, frente a la reacción también del Partido Comunista, frente también a esta interpretación que se ha estado dando a este veredicto. Incluso durante esta mañana la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, en Tele 13 Radio, dijo que había que hacer una autocrítica, que efectivamente el Frente Amplio había tenido reparos frente al tema de la presunción de inocencia privilegiada y que finalmente también el gobierno y los partidos debían hacerse responsables frente a lo que había pasado con esta ley. Se refirió también a esto el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona. Los invito a que pasemos a revisar sus reacciones. Quiero resolver el problema, no voy a escalar en que a una palabra le agrego otra. Digamos. Yo creo que el Partido Comunista tiene la siguiente tranquilidad. El Partido Comunista no asocia lealtad con obsecuencia. Yo no estoy haciendo un debate ni instalé un debate con otro partido, la coalición, que no sea en el plano que hubo una dinámica a nivel de bancadas parlamentarias. Hasta ahí llego. Y si esto deja solo o no es leal, no me toca a mí decirlo, pero todos saben que nosotros hemos reivindicado siempre el derecho a opinar en las consideraciones y respetos del caso, sin jamás caer en la obsecuencia. Yo no creo que la relación entre partidos y entre personas sea con amenaza, digamos, eso no creo, por tanto no me hago cargo de esa calificación. En todas las declaraciones que han habido del oficialismo hay coincidencia en que el fallo del día de ayer no le dio justicia a Gustavo Gatica. Por eso sorprenden las declaraciones del Partido Socialista, donde hacen de este fallo un problema del oficialismo. Desde nuestra parte, como Frente Amplio, nuestra crítica ha sido de fondo a poder discutir algunos principios que, quedando consagrados en la ley Naim Retamal, pueden tener efectos sobre las personas. Pero nuestros puntos son totalmente conciliables. Por eso hacemos un llamado que ojalá el debate esté donde corresponde, que es poder darle justicia a Gustavo Gatica y también asegurar la no repetición de este tipo de casos que tanto daño le hicieron a la democracia en nuestro país. Un debate que ha ido aumentando la tensión también en el Congreso frente a las distintas declaraciones de los parlamentarios a esta decisión del Partido Socialista y a lo que significa a que esto ocurra también a solo un par de meses para el fin del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles han sido las reacciones en Valparaíso? Revisemos. Sacar provecho político, oportunismo, con deslealtad y con, a mi juicio, deshonestidad intelectual, porque creo que ni siquiera leyeron el acta de liberación del tribunal,
se imputa esta ley Nadine Retamal. Aquí hay una deslealtad, insisto, a mi juicio, con el socialismo democrático, con el Partido Socialista, pero principalmente con el gobierno del presidente Boric, que promueve esta norma que en caso alguno tiene incidencia en el caso de Nadine Retamal. El fallo de ayer fue doloroso y es lamentable que termine transformándose en una pelea de lado y lado con posiciones que son descalificadoras y que no contribuyen a los procesos de unión. Una cosa son las garantías, los resguardos y la protección de las instituciones de Carabineros en su ejercicio, y otra cosa distinta es la impunidad y cómo ésta se consolida. Por lo tanto, creo que esto también requiere de una reflexión profunda en torno a lo que ocurrió con esa ley, en torno a los elementos que salieron de esa ley y, por supuesto, al rol que jugamos cada uno de nosotros en esa discusión. De público conocimiento que hemos tenido una diferencia hace 3 años atrás respecto del artículo de un proyecto de ley, pero el Frente Amplio no está hoy para caer en la pelea pequeña ni en la chimuchina. Estamos tramitando proyectos muy importantes, como hay un llamado al PS a ser bastante responsables con sus declaraciones. Uno podrá entender la queja, pero en realidad no se justifica abandonar el gobierno antes del 11 de marzo por este tipo de dimes y diretes o por este tipo de diferencias que incluso pasan hasta en las mejores familias. Uno tiene que mantener la unidad y tiene que mantener el cariño con el proyecto común, y ese es nuestro propósito como Frente Amplio. Esta situación entonces deja en un nuevo escenario a la oposición, entendiendo que incluso se podrían perfilar 2 bloques como oposición al gobierno que va a comenzar el próximo 11 de marzo del presidente electo José Antonio Kast. Hasta el momento también los otros sectores, desde el oficialismo, el Partido por la Democracia, el Partido Radical, el Partido Liberal, han marcado también distancia, incluso se han dicho que están en reflexión y están tomando también decisiones al respecto para dar a conocer también su respaldo al Partido Socialista. Un debate abierto, un debate donde todavía faltan distintas reacciones, así que vamos a estar pendientes a qué es lo que va a pasar en las próximas horas, entendiendo entonces esta forma que tuvo el Partido Socialista de informar que congelaba su participación en el oficialismo. Muy bien, Karina, muchísimas gracias. Vamos a estar profundizando ese tema luego con la presidenta del Partido Socialista.